Hola, muy buenos días a todos, compañeros y apreciable maestro. Hoy tengo la dicha de poder venir a compartirles la siguiente exposición que hablará sobre muestreo y las técnicas de muestreo que existen. El logro de esta sesión es de que al término de esta, el participante será capaz de redactar de manera objetiva los datos correspondientes a la población y muestra de su estudio. Pero nos preguntamos, ¿para qué se delimita la población y muestra? Bueno, podemos decir que se delimita para determinar conclusiones sobre hipótesis que ya han sido planteadas. Y esta hace que el estudio se permite realizarle en un menor tiempo, también en menores gastos, y se posibilita profundizar en el análisis de las variables. En cuanto a la población y muestra, no siempre es posible analizar toda la población. Por ello es que se selecciona una muestra representativa, la cual a nosotros nos permita obtener el resultado que nosotros queremos. Para que nosotros podamos conocer las técnicas de muestra que existen, primero debemos definir qué es población y qué es muestra. En este caso daremos comienzo con población estadística. Se dice que es un conjunto de elementos o eventos similares que son de interés. Puede ser un grupo finito o infinito de personas, ¿no? De objetos, animales, que tienen ciertas características en común. Un ejemplo de ellos podrían ser los caballos, una manada de lobos, ¿sí? Entre otras cosas más. Podemos hacer énfasis que la población pretende obtener un resultado específico. ¿Por qué? Porque nos permite tener una idea precisa de los elementos de estudio, ¿sí? Cómo está compuesto o por qué número de elementos está compuesto estos individuos. Ahora, en cuanto a muestra, podemos decir que es como un subgrupo o subconjunto representativo de la población. Es la parte extraída, ¿no?, por algún método de muestreo. En cuanto a la muestra, siempre es una parte de la población, ¿sí? Solo es una parte, ¿no? Si se tienen varias poblaciones, entonces se tendrían varias muestras, ¿sí? Aquí también podemos mencionar que es un número reducido, ¿no?, que puede ser de una forma mejor manejable para el interés estadístico que nosotros estamos buscando. Existen dos métodos de muestreo. Tenemos el muestreo probabilístico y el no probabilístico, ¿verdad? En cuanto al probabilístico, nos dice que es una técnica de muestreo en la que un investigador establece lo que es la selección de unos pocos criterios, ¿no?, y elige al azar a los miembros de una población. En esta, todos los miembros tienen la misma oportunidad de formar parte de la muestra, con este parámetro que se hace para la selección. Como se alcanza a ver en la imagen, en esta requiere precisar el tamaño de la muestra, selecciona los elementos muestrales por medio de listado o procedimientos. En estos procedimientos podrían entrar las tómbolas, los números aleatorios. Ahora nos vamos con la no probabilística. En esta nos encontramos en que el investigador elige al azar a los miembros de la investigación y se dice que este método no es un proceso de selección fijo o predefinido, ¿no?, sino que dificulta que todos los elementos de una población tengan las mismas posibilidades de ser incluidos en una muestra como la probabilística. También podemos decir que en la no probabilística selecciona participantes por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean representativos de la población. Ahora, el procedimiento, ¿no?, los pasos que debemos de seguir para determinar nuestro resultado. Primeramente debemos, ¿no?, tener una unidad de análisis,
como número punto 2, la población y sus límites, el tamaño de la muestra y como último número, elegir la técnica de muestreo, ¿sí? También debemos de tener en cuenta que esto está comprendido por participantes, objetos, sucesos, comunidades, y todos estos se relacionan con los objetivos de investigación. Ahora pasamos con las técnicas de muestreo que nos podemos encontrar. En el caso del probabilístico nos encontramos con el aleatorio simple, el cual consta de cuando todas las unidades que componen el universo son conocidas y tienen igual posibilidad de ser seleccionadas en la muestra. Y también se dice que es recomendada para las poblaciones que no son muy grandes. Un ejemplo para ella sería, ¿no? Se quiere una muestra de 500 viviendas en un barrio donde hay 2000 casas. ¿Qué se hace, no? Se determina escogiendo una casa cada cierto intervalo. En este caso, nuestro intervalo sería K es igual a población sobre muestra, ¿sí? K es igual a 2000. Entre 500 nos da 4, ¿verdad? Como resultado 4. ¿Qué quiere decir? Que se enumeran las 2000 casas y luego empezando por una al azar, cada 4 se escogería hasta completar las 500. Ahora vamos con el de muestreo estratificado, ¿no? Dice, cuando hay estratos de importancia para la investigación, tales como el sexo de las personas o las regiones de un país, se escoge la muestra al interior del estrato. Ahora tenemos al muestreo por conglomerados, ¿sí? Una muestra por conglomerados es aquella en la que la unidad de muestreo no es la unidad o elemento de la población, sino que el conglomerado, ¿no? La unidad de muestra se refiere a los elementos del universo que se seleccionan en la muestra. Un ejemplo de conglomerados serían los cursos de una escuela, porque se divide la población en distintas secciones o conglomerados y se eligen al azar unas pocas de estas secciones, tomando en cuenta todos los elementos de las secciones elegidas para formar la muestra. También nos encontramos con el muestreo aleatorio sistemático, ¿sí? Que dice que se selecciona al azar un elemento de la población y a partir de él se seleccionarán de K en K los elementos siguientes, ¿sí? Y estamos llegando a las últimas técnicas, las no probabilísticas. En esta encontramos más, ¿verdad? En el caso de caso extremo, nos dice que también se le denomina como desviado, porque corresponde a seleccionar el mejor o el peor de los casos y analizar si funciona o no en el estudio correspondiente. También tenemos la variación máxima o de casos extremos, y esta consiste en seleccionar casos de los dos extremos y jugar con esas dos posiciones en el análisis de la información, que quiere decir que se tiene que hacer una comparación aquí de las lógicas diferentes. Nos encontramos con la técnica homogénea y es llamada también por grupos focales. Se recomiendan para los grupos pequeños donde son de 5 a 8 personas. También tenemos el caso típico, y esta consiste en seleccionar un caso representativo de la comunidad. También tenemos al caso crítico, ¿no? Seleccionando el peor de los casos se plantean preguntas, como, si tiene esas posibilidades, ¿qué pasaría? También nos encontramos con el otro que es bola de nieve o de cadena, y es utilizado cuando es posible detectar las personas por cuestiones delicadas o comprometedoras. Entonces, un primer representante puede sugerir otro y un tercero y así sucesivamente se pueden ir yendo, ¿no? También tenemos al que es por criterio, en donde el investigador se plantea una característica especial que se debe cumplir con los elementos de muestra. Y también tenemos al confirmado o desconfirmatorio. En este se seleccionan los elementos muestrales que ratifican o no el caso estudiado. Ya solo nos quedan 3 técnicas, ¿no? El que es políticamente importante. En esta se selecciona una muestra cuya atención en ese momento es relevante por sus condiciones y características.
También tenemos el que es por convivencia. Aquí el investigador puede seleccionar una muestra con la que se le facilite la recolección de información, conocido también como muestreo por seguimiento. Y tenemos al que es por cuotas, en la que es una forma de diseño estratificado, en el cual la selección al final de los casos dentro del estrato no es aleatoria. Esas fueron las técnicas que les pude explicar. Sí, nos queda claro que existe gran variedad, ¿no?, de opciones, las cuales nosotros podemos utilizar para la selección de nuestras muestras, métodos probabilísticos y los no probabilísticos. Estas son las técnicas que nosotros podemos encontrar. ¿Sí? Sabemos que existe gran variedad de opciones útiles para la selección de nuestras muestras, de nuestros métodos probabilísticos y no probabilísticos. Se deben escoger con base al tipo de investigación que nosotros debamos de realizar y con los recursos que contemos. Algo muy importante que debemos saber es que toda persona que va a ejecutar un estudio debe de asesorarse. ¿Por qué? Para que pueda elegir adecuadamente el tipo de muestreo que le dé sustento a sus resultados. Esa sería mi participación. Se despide de ustedes Alexandra Vera Pérez y les deseo mucho éxito y bendiciones en esta semana.